hay una señal que se tiene que producir sí o sí. Y yo creo, y lo puedo demostrar, creo, con la Biblia, es la manifestación de un personaje que recibe muchos nombres. El más conocido, el anticristo. Pero, por ejemplo, en el libro de Daniel se le conoce como el cuerno pequeño. Pablo lo llama el hijo de pecado, o el hombre de pecado, el hijo de perdición, el inicuo. Va a ser un líder político con una capacidad brutal, con una unción diabólica fuera de lo común, hasta el punto que es la primera vez en la historia que Satanás unge a una persona y le permite ofrecer lo que él nunca ha ofrecido a nadie, paz y seguridad. Ese personaje político, que está a punto de levantarse, va a ser el que va a dar el pistoletazo de salida a lo que se llama el tiempo de angustia de Jacob o la gran tribulación, que dura 7 años, divididos en 2 periodos perfectamente diferenciados, de 1260 días o 42 meses o 3 años y medio, o como dice Daniel, tiempos y la mitad de un tiempo, y todos esos sellos, trompetas y copas que menciona el libro del Apocalipsis se van a ir desarrollando poco a poco. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Algo muy importante. ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde encaja el pueblo de Dios en todo esto? A mí me enseñaron, en la escuela bíblica en la que estudié hace más de 40 años atrás, que la iglesia no iba a ver nada de esto, que la iglesia iba a ser arrebatada, la iglesia no iba a ser trasladada a las bodas del Cordero, mientras en el mundo se llevaba a cabo la gran tribulación y finalmente volveríamos, ¿verdad? Que es cuando todo ojo le verá y toda rodilla se doblará. Bueno, pues esa teoría, porque no es doctrina bíblica, aunque se enseña como es doctrina bíblica, la inventó un cura. La inventó un sacerdote, aproximadamente 150, 160 años más o menos, ¿no? Y el señor Scofield la incluyó como comentario en la Biblia y cayó muy bien, que la iglesia no iba a pasar, ni iba a haber absolutamente ninguna señal que tiene que ver con la gran tribulación. Pero eso no es bíblico. La Biblia dice cuándo se producirá el arrebatamiento de la iglesia y la primera resurrección. Dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento y en un abrir y cerrar de ojos, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con Él. A la final, trompeta. A la final, trompeta. Señores, ¿cuál es la final trompeta? Pues la que cuenta el libro del Apocalipsis, que dice que son 7 toques de trompeta. Lean ustedes en el Apocalipsis qué ocurre cuando se toca la 7ª trompeta y se van a dar cuenta que tiene que ver con el arrebatamiento de la iglesia y con la primera resurrección, porque la Biblia habla de 2 resurrecciones. Y lo viene diciendo ya desde Daniel capítulo 12, que unos resucitan para vida eterna y otros para condenación eterna. Y esa primera resurrección se produce al final de la 7ª trompeta, como dice Pablo, como misterio revelado en 1 Corintios capítulo 15, versos 51, 52. Por lo tanto, yo creo que estamos a punto de ver la manifestación del anticristo. Y yo sé que algunas personas se pueden llevar las manos a la cabeza diciendo, pero si a mí me enseñaron que eso no lo íbamos a ver. Bueno, es que usted tiene que comprobar a la luz de las Sagradas Escrituras si lo que le enseñaron, si su teología coincide con la Biblia o usted quiere que su teología o que la Biblia coincida con su teología. Por consiguiente, yo creo que estamos en el tiempo más interesante de la historia de la humanidad, porque estamos a punto de ver, y de hecho ya hemos comenzado a ver, el cumplimiento profético de muchísimas cosas. Por lo tanto, si se están preguntando algunos, ¿entonces usted cree que la iglesia pasará por parte de la gran tribulación? No le quepa usted la menor duda. Todo el que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución. Lea usted los libros de teología de hace siglos atrás y ningún cristiano oraba o soñaba con no pasar por tribulación. Al contrario, era un honor ser perseguido. La iglesia cristiana, el cristianismo, está bañado en sangre. ¿Cuántos hermanos nuestros murieron? Y eran a lo mejor más santos o más espirituales y más consagrados que nosotros. Por consiguiente, no nos tiene que sorprender que nos persigan. Lo que nos tiene que sorprender es que no nos persigan. Lo que nos tiene que sorprender es que no se metan con nosotros. Porque Pablo llegó a decir que el cristianismo, los cristianos eran la escoria del mundo en aquel tiempo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la iglesia, muchos no se han enterado y están dormidos, no jugando a no sé qué, pero la iglesia va a pasar un tiempo difícil y de prueba. Y además le viene bien, ¿sabes, Eliezer? Le viene bien porque donde más ha crecido la obra y cuando más fuerte y más unidos hemos estado ha sido cuando nos han pinchado y cuando nos han perseguido. Cuando pasan de nosotros,
y ni siquiera se dan cuenta de que estamos, que es una desgracia tremenda que no esté la luz encendida, pues es cuando más se ha relajado la iglesia y cuando peor nos ha ido. Por lo tanto, lo bueno de todo esto es lo malo que se va a poner todo, ¿no te parece? Se va a poner malo y cada vez peor, porque cuando lees Apocalipsis, lo estábamos hablando antes, fuera de cámara, que es como una mujer que se pone de parto, Exacto. que los dolores van en aumento Claro. hasta que nace, ¿no? Y es horrible cuando vas al libro de Apocalipsis y vas viendo todos los acontecimientos, que ninguno es bueno en los últimos tiempos. Ninguno. Y además una cosa, Eliezer, si el libro del Apocalipsis no es para nosotros porque no nos va a afectar nada, ¿para qué Dios lo inspiró a Juan para que lo escribiera? Si eso no tiene nada que ver conmigo. En todo caso, que se lo mande a un político de turno, ¿no? Pero no, se lo mandó a la iglesia. Mándalo a las 7 iglesias de Asia Menor para que sepan lo que va a pasar. Incluso alguna de ellas le dice que va a ser perseguida también, ¿no? No, la iglesia siempre ha estado esperando la venida del Señor, desde sus inicios, siempre ha estado, ¿no? Siempre. Bueno, nosotros sí, más que nunca, ¿no? Siempre. Hay algunos que están esperando a hacerse ricos, más que a la venida del Señor, pero bueno. Cuando, por ejemplo, has mencionado palabras clave cuando hablamos de los últimos tiempos, como por ejemplo, anticristo, Sí. Tribulación, Sí. son las palabras clave que siempre. Las que más la bestia. suenan. Sí. El falso profeta. Cuando hablamos de falso profeta y anticristo, ¿quién es el falso profeta? Son dos personajes diferentes. Claro, ¿quién es el falso profeta? Exacto. ¿Y quién es el anticristo? Mira, eso lo explica perfectamente Apocalipsis capítulo 12 y 13, ¿vale? Esos dos capítulos para mí son claves en ese libro. Para mí esos dos capítulos, si se logran entender, bueno, puedes avanzar y disfrutar mucho en la lectura y en el estudio de esos libros. El falso profeta es un líder, digamos, religioso. Es un falso profeta, es un falso predicador, un falso exponente del Evangelio. Pero no deja de ser un exponente del pseudo-evangelio, ¿no? Y el anticristo es un líder político. Ambos se asocian, aunque después el anticristo se vuelve contra el falso profeta y lo destruye, pero digamos que hacen un tándem, ¿no? Se casan durante un tiempo. Los datos del falso profeta son espectaculares. Los datos del falso profeta son muy interesantes porque nos describe cómo se visten sus ministros, cómo se adornan los ministros que están bajo la tutela o bajo la cobertura del falso profeta, dónde está la sede central de gobierno de esa institución totalmente corrompida moral y espiritualmente. Por lo tanto, desconocer estos datos me parece a mí que es un error grave que muchos creyentes cometen, porque entonces cuando se manifieste este falso profeta o se dé a conocer este anticristo, digamos de una forma natural en cualquier sede mundial, sea la ONU, sea las Naciones Unidas, sea la Unión Europea, pues si la Iglesia no dispone o no tiene estos datos porque no los ha estudiado, ¿cómo va a saber si está llegando un momento crucial en la historia de la humanidad? Nosotros sabremos quién será el anticristo, por ejemplo, claro, porque a lo largo de la historia, por ejemplo, cuando Hitler empezó a hacer el holocausto y la locura que hizo, todo el mundo en aquella época pensaba que, bueno, Hitler coincidía con muchas cosas que dice la Biblia, que podría ser el anticristo. Sí. Nosotros, y se han dicho tantas personas que no, es que es el anticristo, ¿conoceremos bien 100% este es el anticristo? Bueno, los cristianos que dicen que no van a estar, lógicamente no van a saber quién es, porque dice que se fueron, por lo tanto, ellos no supieron quién era, ¿no? Pero lo que está bien claro es que los datos que nos da la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, de cosas que nos demuestran que este es el verdadero anticristo, son tremendos. Por ejemplo, te voy a dar unos cuantos, ¿te parece? Bien. Del amor de las mujeres no hará caso. ¿Cómo se interpreta esto? Bueno, se puede interpretar de varias formas, ¿no? Pero un dato significativo. Del amor de las mujeres no hará caso. Del Dios de sus padres se va a desprender y adorará a Alama Ozin, dice en el arameo, en el texto arameo, Alama Ozin, el Dios de la fortaleza o el Dios de la guerra. Otro dato muy significativo. Otro dato muy interesante. Se levanta contra todo lo que es objeto de culto. Tanto que se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Cuál es el templo de Dios? Y otros muchísimos datos que te da la Biblia acerca de cómo se va a comportar este personaje, las alianzas que hará, las naciones que lo van a apoyar, quién le va a dar toda la capacidad, digamos, para poder gobernar en muchas de las naciones de la tierra, por dónde atacará, cuándo atacará, cómo hablará.
Se le describe con 3 animales diferentes. Dice que se menciona león, se menciona leopardo y se menciona al oso. Esas tres animales son mencionados cuando se manifiesta el anticristo. Claro, lógicamente la interpretación de lo que significan, de lo que representan esos animales, la encontramos en el Antiguo Testamento. En uno de los sueños que tuvo Daniel, cuando dice que él una noche vio a un león alado, después dice que vio a un oso, y después dice que vio a un leopardo con 4 cabezas. Después vio una bestia, pero en esta ocasión dice que cuando el Señor le da la interpretación del sueño, el león representa al imperio babilónico, el oso representa a los medos persas. Los persas son los iraníes, los medos todavía no tienen tierra, son los kurdos que están todavía reclamando territorio y no lo tienen. Y luego el leopardo representa a Grecia. ¿Pero por qué lo representa con 4 cabezas? Porque en el tema profético, en el tema escatológico, los cuernos son naciones y las cabezas son imperios.